Gracias a los dos porque nos habéis traído, y lo sé de buena tinta, las últimas ideas que hay al respecto de la gobernanza, que es un fenómeno amplísimo. Habéis repasado muchos temas, pero es un fenómeno eminentemente amplio. Y para hablar de estas cuestiones desde un punto de vista más práctico, hemos contado con tres empresarios que nos van a hablar de sus experiencias y de lo que ellos conocen. Tenemos a Elena Arochena, que es directora ejecutiva de Fina Biotech y que su familia ha estado vinculada a los laboratorios Indas. A Lali Escudero, que es presidenta de AEDE, que es la Asociación de Empresarios de Lenares, y que también es empresaria y tiene Integral Transport Spain y Inversiones, Terrenos y Servicios. Y Óscar García, que es presidente de La Única, que es una asociación de comercio de la alimentación y también empresario. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por venir. Yo, antes de hablar de estos temas, os quería pedir que un poco nos hablaseis de cómo surgieron, de cuál fue la primera semilla, ¿no?, de la familia empresarial. Por ejemplo, Elena, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos y gracias a la Cámara y a la Fundación Numa por contar con nosotros para este foro, ¿no?, de temas que por lo menos nosotros nos afectan muy directamente y nos interesan mucho, ¿no? Nuestra familia tiene el origen en la fundación de una empresa llamada Laboratorios Indas en los años 50 y lo fundó realmente mi abuelo y mi tío abuelo. Y, digamos, la siguiente generación, que fue la de mi padre y sus hermanos, que eran 3 hermanos, entraron cada uno en un momento distinto, pero en los años 70, a trabajar en el negocio familiar. Y hago un resumen muy corto, en un momento dado fallece uno de mis tíos, el hermano de mi padre, y deciden que, bueno, que esa química que habían conseguido de trabajo de los 3 hermanos, pues digamos ya no está ahí y deciden vender el negocio, ¿no?, que fue una decisión pues familiarmente dura, ¿no?, para todos, porque era un negocio al que estábamos muy vinculados emocionalmente y, bueno, y económicamente, por supuesto, ¿no? Y entonces el laboratorio Indas se vende en el año 2007 y es nuestro gran evento de liquidez, digamos, familiar, y desde entonces trabajamos, bueno, mi padre sigue vinculado, pero ya no en el día a día, y yo trabajo en la gestión del patrimonio familiar, tanto de lo que viene de ese evento de liquidez como de otros activos que ha comentado antes José Ramón, pues que estaban ahí un poco satelitales, ¿no? Y digamos, le damos una gestión más integral y conjunta, y trabajo con mis hermanas, una de ellas está aquí y la otra no ha podido venir, y bueno, es el origen de, digamos, de nuestra familia empresaria. Estamos en 3ª generación. Buenos días. Bueno, gracias a la Fundación Numa y a la Cámara de Comercio por esta jornada, ¿no? Bueno, pues la empresa nuestra, voy a intentar resumirlo mucho. En los años 60, bueno, pues mi padre junto con sus hermanos, que son 10, pues vivían en un pueblecito de Ávila, y la verdad es que oportunidades pocas, ¿no?, para tanta boca, ¿no? Entonces, bueno, pues mi tío el mayor se fue a trabajar a Alemania, y con los pocos ahorros que trajo de un año, pues vieron la oportunidad de un pequeño local en Madrid, y montar una pequeña charcutería, pues con eso que había ahorrado y con préstamos de algún tío suyo del pueblo y tal, pues a ejemplo tienen como préstamo puesto en las cuentas hasta que le dejaban un jamón, ¿no?, para poder abrir la charcutería, ¿no? Luego esto fue evolucionando, y el negocio, bueno, pues actualmente tiene 8 supermercados, un secadero de jamones en Guijuelo y bueno, pues una finca de engorde de ganado, básicamente, ¿no? Bueno, buenos días y muchas gracias a... No sé si pues buenos días, muchas gracias a Fundación Numa por contar conmigo para este foro. El caso nuestro es un poco diferente. Nosotros, la empresa se constituyó en el año 89, se constituyó como una transitaria porque mi padre venía de una transitaria, era director general en una empresa aquí, entonces, bueno, pues por motivos de desavenencias familiares dentro de esa empresa, decidió constituir la suya propia. Entonces digo que es diferente porque nosotros hemos tenido la figura del líder como muy presente y hemos visto cómo la empresa empezaba de la nada y cómo ha ido creciendo.
Y por eso digo que estamos entre primera y segunda generación, porque yo, por ejemplo, que por aquellos años estaba estudiando, cuando terminé la carrera yo ayudaba, porque allí todo el mundo ayudaba y todo el mundo hacía lo que podía. Nosotros sí que, como ha dicho José Ramón, desde el principio sí tuvimos muy claro, aparte de ver ese esfuerzo, tuvimos muy claro que una cosa era el patrimonio familiar y otra cosa era lo que tú te querías jugar dentro de tu negocio. Y creo que eso sí que fue un acierto y lo hemos tenido siempre muy separado. En el año 2008, bueno, la empresa creció mucho, la empresa se hizo una transitaria muy importante y un fondo de capital riesgo en el año 2008 decide comprar ese fondo de comercio y toda la red internacional. Y vendimos. Y creo que en ese momento a todos que estábamos muy afectos a ese negocio porque lo habíamos visto crecer, nos dio mucha pena, pero viendo luego todo lo que nos pasó después, creo que fue un acierto, porque aparte de que vino la crisis tremenda que nos hubiera supuesto hacer una reestructuración entera dentro de la empresa, también luego mi padre murió en el año 2013 y entonces heredamos una empresa, 4 hermanos, 2 que habíamos participado desde el origen, pero 2 que no habían participado nada. Entonces, creo que bueno, que luego tendremos tiempo de desarrollar cómo nos hemos ido adaptando. Quería preguntarte cómo ha sido el traspaso o la transición desde esa primera generación a vosotros. Pues nosotros, como te digo, yo como cuando se constituyó la empresa, pues a mí lo típico me decían, hay que abrir una sucursal en Marruecos. Y yo casi no sabía ni dónde estaba Marruecos y con la carrera recién terminada, y entonces me buscaba la vida, tampoco había Google, que ahora todo es más fácil. Y intentábamos participar, y un hermano mío también, que había terminado economía en Suiza, y entonces, pues bueno, nosotros sí que ayudábamos. Sois 4 hermanos, ¿no? Somos 4, pero los otros 2 pues estaban en sus cosas y no tenían nada que ver. Al tener que hacer el cambio en un mes y medio, porque fue una cosa como repentina, decidimos que los 4 teníamos que participar en todo en niveles de igualdad. O sea, nosotros, da igual, decidimos, da igual lo que sepas hacer, pero todos tenemos que sacar esto adelante, porque ahora lo que tenemos es gestión patrimonial. Y yo creo que hemos sido capaces de, manteniendo siempre la igualdad y sobre todo respetando, yo creo que ha hablado un poco antes José Ramón, respetando las capacidades de cada uno y el talento de cada uno. O sea, yo no me voy a meter a, pues no sé cómo decirte, a elaborar un planning estratégico, no, yo sé valorarlo una vez que me das el planning, pero yo a lo mejor para eso no tengo capacidad, o yo soy mejor comercial o yo soy mejor analizando inversiones. Entonces, cada uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus capacidades y, sobre todo, yo creo que conocer muy bien las características de tu familia. O sea, creo que es muy importante que tú sepas, yo siempre ese sentido de pertenencia que te da la familia y que creo que es lo que te transmite los valores, tenerlos muy claros, pero también tenerlos muy claros a la hora de que a lo mejor tú no eres quien debe decidir. En vuestro caso, Elena, eran 2 hermanos, ¿no?, los que crearon en principio la empresa, con lo cual la segunda generación es una generación de primos. ¿Cómo habéis Bueno, mira, cuando he dicho mi tío abuelo y mi abuelo, en realidad eran cuñados, fíjate. O sea, no eran hermanos. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que ellos, bueno, cuando digamos mi padre y sus hermanos se hacen cargo del negocio, aquello era una cosa muy pequeñita en Portillo de Toledo, y bueno, ellos realmente lo hacen crecer. Y mi padre siempre ha sido un hombre muy adelantado a su tiempo, que le gusta mucho el riesgo y que siempre ha querido ir por delante, y es verdad que él siempre ha tenido muy presente, o sea, no ha sido una cosa que le ha pillado de sopetón, siempre ha tenido muy presente desde que nosotros éramos pequeñas qué formación debíamos tener, que hemos asistido con él a programas de empresa familiar en Europa. O sea, él siempre ha sabido que había que planificar con tiempo la sucesión, ¿no?, sin realmente prever que iba a vender su negocio. Realmente él, yo creo que pensaba en una sucesión dentro del propio negocio familiar, que era Laboratorio Sindas. Entonces, en ese sentido, sí que cada una nos hemos ido encaminando un poco, digamos, animadas por mi padre a distinto tipo de formaciones, pero relacionadas siempre con la empresa, ¿no? Entonces, todas hemos hecho administración de empresas o marketing o temas relacionados con la empresa, ¿no? Y luego hemos tenido estudios de posgrado especializados, ¿no? Yo, por ejemplo, que hablaba
José Ramón también antes, mi especialización ha sido también la financiera, yo soy analista financiero, o sea, yo he sido la que ha tirado por ahí y mis hermanas han adquirido una especialización más inmobiliaria, en mi caso de mi hermana más hotelera. Entonces, yo creo que en ese sentido él se ha anticipado a que nuestra formación fuera acorde a la sucesión. Luego es verdad que una vez vendido el negocio familiar, pues hemos adaptado esas capacidades a la nueva realidad, ¿no? Que es distinta, que ya no es un negocio, digamos, operativo como lo era antes, sino que es un enfoque más patrimonial. Entonces, es verdad que se ha producido primero ese anticipo en la formación, por un lado, y luego es verdad que en la gestión, en los últimos años, se ha producido de una manera muy paulatina, es decir, como él nos ha ido dando responsabilidades, pues él se iba poquito a poco echando marcha atrás y realmente tomando decisiones solo en lo gordo. O sea, cuando hay temas gordos, nos reunimos y decimos, oye, hay que tomar esta decisión importantísima, ¿no? Pero en lo que es el día a día y el funcionamiento del día a día, es ya muy, o sea, está en nuestras manos. Mi hermana mayor debe llevar pues 21 o 22 años en el negocio, Belén, que está aquí, pues creo que lleva 18, 19 y yo 16, o sea que realmente en distintas fases hemos entrado, pero que estamos ya muy familiarizadas con el negocio, o sea que ha sido progresivo, planificado y poco traumático, ¿no? En ese sentido. Y Óscar, en vuestro caso eran 10 hermanos, ¿no? Sí. Sí, eso es. Sois 25 primos, según me has contado. Claro, en el caso de Lali es un poco distinto. Muere vuestro padre, sois 4 hermanos, empecéis en pie de igualdad, pero me imagino que ese pie de igualdad con 25 primos es más complicado. Es justo lo contrario, ¿no? Mi tío tenía muy claro, bueno, lleva ya como 20 años haciendo este traspaso poco a poco, ¿no? Aunque la sombra todavía sigue ahí, ¿no? Presente, pero precisamente mi tío era todo lo contrario. Ellos 10 siempre eran iguales, siempre lo tenía muy claro que tenían que ser iguales, como decía Lali, pero precisamente lo primero la primera norma que puso, por así decirlo, para la segunda generación fue que éramos todos distintos. O sea, que ahí no podía haber en absoluto ninguna igualdad, ¿no? Que había que romper con esa igualdad. De hecho, actualmente pues estamos trabajando 6 primos en la empresa y bueno, pues de los 6 hay de todo, ¿no? Hay desde el que dirige hasta un charcutero, o sea, no hay nada, y por supuesto, claro, cada uno ganando lo que tenga que ganar, ¿no? O sea, no. ¿Y sois todos accionistas o...? No, hace unos 20 años, cuando empezó un poco el traspaso, por así decirlo, los que estábamos trabajando entonces, que éramos 3, bueno, pues una de las formas que hay para hacer esto, ¿no? Pues se creó otra empresa en la que participaba la primera generación y los que estábamos ya trabajando, ¿no? Nosotros, por así decirlo, tenemos alquilado el negocio a la primera generación, ¿no? Para salvaguardar también de alguna manera el patrimonio, ¿no? Claro. Y bueno, pues ese ha sido como se ha ido traspasando el tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues cuando el último negocio fue lo del secadero de jamones, pues ahí participa un primo mío como algo individual y luego las otras 2 empresas también tienen participación. O sea, se han ido, porque claro, además, al ser 10 hermanos, yo me llevo con algunos primos 20 años. Entonces es como una generación dentro de otra, ¿no? Hablamos de 2 generaciones, pero realmente son muchas generaciones las que hay aquí, ¿no? Y me imagino que, o sea, no sé, me imagino que el conjunto de vuestras empresas no da para que puedan participar todos. ¿Os parece en general, si se da una situación como esta, una buena idea fomentar la empresarialidad, pero desde el punto de vista particular de la siguiente generación? O sea, no te entiendo. O sea, que alguno de vosotros cree una empresa... realmente es el caso que te decía el secadero de jamones, ¿no? Porque mi primo, de forma individual, está participando en esa empresa con un pequeño porcentaje, pero es a nivel individual realmente, ¿no? Y hablemos de sistemas de gobernanza. En vuestro caso, Elena, ¿cómo surge la reflexión sobre la necesidad de un sistema de gobernanza y cómo lo lleváis a cabo? Bueno, como he comentado antes, son temas sobre los que nosotros hemos reflexionado muchos años, ¿no? La necesidad de planificar esa sucesión y de establecer unos marcos de decisión, unos órganos, ¿no? Entonces, lo que es la concreción digamos, de esas reflexiones en nuestra familia fueron es que he explicado que estamos en tercera generación, pero realmente estamos como en una segunda en cuanto a que solo somos hermanas,
porque en un momento dado, en 2008, nos separamos de otra de las ramas de primos, de tal manera que, aunque somos tercera generación, hemos vuelto un paso atrás y somos hermanos de momento, no hay primos, ¿no? Entonces, es verdad que siendo un esquema de hermanos, al igual que eran mi padre y sus hermanos, 3 hermanos, la dinámica es más sencilla, porque primero somos 3, todas trabajamos, todas dedicamos todo nuestro tiempo a este tema, de tal manera que digamos, no requiere ahora mismo una complejidad de gobernanza del tipo, pues es que hay una comisión con unos componentes y otra, el consejo es con otros componentes, sino que en nuestro caso todo confluye bastante en nosotras 3 al final, somos, digamos, consejo de administración y ejecutivas las 3, y luego es verdad que lo que es la comisión familiar, donde podrían estar incluidos pues cuñados, nietos, ¿no? Ya un poco la familia grande, pues le damos una estructura más familiar normal, o sea, no tenemos un órgano familiar que se reúna a discutir temas, sino, bueno, se tratan de una manera más informal, ¿no? Y respecto de este esquema que nosotros tenemos ahora mismo y que es un poco, me recordaba un poco lo que comentaba Lali, ¿no? Es un poco salomónico y no siempre puede resultar justo, pero al final es salomónico, pero creo que mucho más estable que un sistema que siempre sea justo, porque la justicia requeriría un ajuste constante, ¿no? De lo que tenemos es unas responsabilidades asignadas y la verdad es que de momento todas las remuneraciones son iguales, porque esas responsabilidades también varían con el tiempo, ¿no? Pues hay años donde una tiene mucho más trabajo porque lo que se dedica ese año pues hay una operación corporativa o existe algún motivo por el cual ese año hay más responsabilidad o 2 sociedades se fusionan y entonces una pasa a tener más responsabilidad. Entonces, esta solución que de momento es salomónica y no es perfectamente justa es la más estable y es la que a nosotros de momento pues nos funciona, ¿no? Y bueno, tiene algún inconveniente, siempre hay alguien que piensa que a lo mejor nos está siendo pues bueno, no todo el mundo siempre se siente a gusto en el sistema, pero evidentemente nadie puede decir que se le está tratando mal porque todas funcionamos por igual, ¿no? Un poco con un esquema parecido y cada una aporta pues todo su saber y al tema, ¿no? Y luego hay una norma que esta es heredada de mi padre y nos parece una buena idea y la seguimos manteniendo, siempre mantenemos las participaciones iguales en todo. Porque al final ellos ellos montaron muchos negocios aparte del negocio principal y se comprometieron a siempre mantener los mismos porcentajes, que ellos no estaban a tercios, eran distribuciones distintas, en el entendimiento de que si uno tenía una participación superior en un negocio nuevo, podía tener la tentación de dedicarle mucho más tiempo a ese negocio nuevo, ¿no? En perjuicio a lo mejor del negocio principal. De tal manera que, bueno, con ese criterio dijeron, siempre que entremos en algún negocio nuevo, todos con las participaciones de origen, ¿no? Y nosotras hacemos lo mismo. Pues perdona, es curioso porque nosotros estamos justo en, al contrario. en lo contrario. Es que no hay una solución. Nosotros perfecta. estamos exactamente igual que Elena, o sea, nosotros somos 4, a nosotros tuvimos una transición, una sucesión que sí que fue traumática, porque de repente nos vimos que teníamos teníamos 3 empresas y que algunos sí que habíamos participado, pero otros no tenían ni idea. Y de hecho, una de mis hermanas incluso vivía en Estados Unidos y se vino a Madrid. Pero nosotros sí que seguimos manteniendo y para nosotros, aunque sabemos que no es justo y a veces pues todo el mundo protesta y es que yo llevo en la oficina desde no sé qué hora y tú has venido a no sé qué hora. Todos tenemos las mismas participaciones. Hace poco hemos constituido, por ejemplo, otra sociedad en Marruecos. Hemos vuelto a las participaciones del origen. Nosotros intentamos mantener esa igualdad en cuanto a salarios, participaciones dentro del Consejo y un poco pues lo que comentabas tú. Nosotros no tenemos esa estructura de constitución, de comisiones, pero tenemos unas ideas muy claras y aparte yo creo que como nosotros hemos estado en el origen, sí que muchas veces decimos, eso papá no lo habría hecho en la vida o ahí no nos vamos a meter en la vida porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Es verdad que hay cosas que decimos, no lo habría hecho en la vida, pero creo que debemos hacerlo porque también vas mejorando, vas actualizándote y no tiene nada que ver la manera de constituir y de hacer y de invertir de hace unos años con lo que se hace ahora. Pero nosotros el sistema de igualdad nos va bien, intentamos mantener el negocio fuera del resto de los miembros de la familia, intentamos molestarnos
pelearnos los 4 dentro de la oficina y sin que nadie participe, y a nosotros de momento eso nos va bien. El día de mañana no sé cómo puede ser, porque nosotros no estamos planificando nada ni preparando a los niños. Los 8 cada uno está haciendo lo que le apetece y lo que quiere, porque también entiendo que puede ser el sueño de una persona, pero no tiene por qué ser el tuyo. Y si uno quiere ser veterinario, tiene todo el derecho a ser veterinario. Pero es verdad que bueno, ellos viven la empresa, ellos saben, ellos pero lo ven como algo normal. No estamos organizando ni planificando, pero por ejemplo sí que nosotros hay normas que tenemos muy claras, muy claras. Por ejemplo, a la hora de avalar, vender, comprar, necesitas la firma de todos en un acta. O sea, tenemos un protocolo hecho que es muy de andar por casa, pero que nadie se atreve a cambiar o nadie se atreve a salirse del... Y a nosotros nos va bien. Y nos va bien también a nivel familiar, porque a nivel familiar intentamos separar y que cuando nos juntamos a comer un domingo, pues no hablemos de trabajo, porque al final, si no, claro, no cambias en toda la semana. Tema. Una pregunta, ¿qué parte, digamos, de vuestra Constitución está escrita y qué parte es como la Constitución inglesa? La nuestra es toda verbal, no tenemos ninguna Constitución escrita, nosotros somos de acuerdo verbal y de pacto verbal. ¿En vuestro caso también? Sí, la nuestra también está. Pero se respeta. Yo creo que haberla escrito hubiera sido un problema, hubiera supuesto un problema. Yo creo que para escribir tiene que ser... cuando ya es tercera generación o cuando ya dices, ahora voy a escribir quién puede entrar en la empresa, quién no puede entrar en la empresa, creo que eso hace falta escribirlo, pero en nuestro caso creo que habría sido contraproducente. Lo nuestro es que ha habido un líder muy fuerte, que es sí, como nosotros. El mayor, y bueno, pues realmente sus 9 hermanos pues hacían lo que... Entonces así funcionaba, ¿no? Entonces por eso él quería ahora que funcionáramos de otra manera. Pues hay mucha incertidumbre en nuestro caso, porque aunque él ya está prácticamente retirado, sigue, bueno, pues echando un vistazo desde lejos y tal, pero la sombra, todos sus hermanos y todos mis primos sabemos que todavía está ahí la sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces muchas veces pues por respeto a su figura, yo sé que hay muchos que les encantaría decir algo, que de alguna manera al no tenerlo escrito nos puede traer algún problema, sí, pero de momento, bueno, pues ahí seguimos, ¿no? No sé si lo bueno o lo malo es la diversificación que hemos hecho de empresas, porque bueno, por ejemplo, en la empresa que explota los supermercados, que no es la propietaria de los locales ni nada, pero la que explota los supermercados, bueno, pues hay 3 figuras, bueno, una hermana mía, mi primo y yo, que somos los que de alguna manera dirigimos esa empresa, y ahí sí que el liderazgo ya como que se ha traspasado, ¿no? a nosotros. Pero bueno, luego hay otra empresa que además, aprovecho para comentar el tema de esto que dice manteniendo unida a la familia empresaria, ¿no? Lo que dice en el encabezamiento. Nosotros, esta empresa que es bueno, pues el nacimiento de ello, que es a la que ahora mismo se dedica al engorde de ganado, pues mis tíos heredaron varias tierras que si hoy se las hubieran repartido no tendrían nada, y hoy, bueno, pues tienen 40 hectáreas con terneras gracias a esa unión, ¿no? Esa unión, pues cuando ahora en vez de ser 10 hermanos, seamos 25 primos, con distintas participaciones, pues es una incertidumbre grande, ¿no? Lo que puede pasar ahí. ¿Y os veis en la necesidad de afrontar bueno, la creación de una especie de constitución o de un sistema? Bueno, yo personalmente sí. Pero no tiene por qué ser compartido. Sí, porque además, si hay situaciones distintas, imagino que eso también dificulta quién habla en nombre de quién, de qué, etcétera, ¿no? Exacto. Nosotros, yo estoy deseando, ojalá lo consigamos, tener un consejo de familia, porque no lo tenemos. Claro. Me parece súper importante y ya le he escuchado muchas veces a José Ramón y efectivamente estoy totalmente de acuerdo, es que es súper importante. No lo tenemos. No lo tenemos porque a día de hoy sigue todavía siendo mi tío el que... Sí, el que está ahí, de algún modo... Hacen sus reuniones del comité de propietarios y ya está, ¿no? Y se acabó. Y no. Pero sí, está claro que va a estar más pronto que tarde deberíamos de hacerlo. Sí. No, sobre todo yo digo que siendo tantos y además tan de familias distintas, yo sí lo veo complicado. O sea, yo veo complicado, por ejemplo, para nosotros el traspaso a la siguiente generación,
por eso, porque ya son primos, que vosotros siendo primos me resulta sorprendente que no... Sí, además hay otra cuestión que siempre dice José Ramón, de que la empresa, pues lógicamente, tiene que crecer en función de los miembros, ¿no? Claro. Y nosotros ahora mismo estamos en un punto que somos tantos miembros, entre familia política, ya sobrino y demás, somos 90 personas. Claro, por eso es sorprendente. Y que no esté escrito, me parece muy... Está claro que no da, porque en los últimos años ya ha sido muy difícil crecer en ese sentido, porque además cada uno se ha dedicado, como tú dices, a otras cosas, no ha prestado interés, lo único que ve eso ahí, pues que a ver si lo venden y me dan mi parte, ¿no? Sí. Y la parte no vale para nada, pues el ejemplo de las tierras que ponía antes, ¿no? Porque si tú divides esas tierras no valen nada, ¿no? Entonces es complicado de gestionar ahora, ¿no? Estamos en un punto complicado. Y en vuestro caso, bueno, me imagino que estáis ya pensando en lo que pueda ser la siguiente generación. Sí. ¿Cómo afrontáis desde el punto de vista de la gobernanza ese reto? Pues nosotros actualmente no tenemos como tal nosotros nos hemos quedado en la fase anterior que ha comentado José Ramón antes, en el protocolo, no lo llamamos constitución familiar. No tenemos un protocolo firmado, pero sí escrito y estudiadas un montón de versiones que se quedó en el tintero porque en el año 2008, cuando cortamos la otra rama, el protocolo familiar, fue por supuesto una propuesta de mi padre que había que sacar adelante un protocolo familiar porque es lo que todo el mundo tenía que hacer para planificar la sucesión y demás. Pero nosotros, digamos, tenemos la experiencia de haberlo redactado y discutido y peleados por el protocolo familiar y, digamos, no está firmado porque, bueno, uno de los temas que se discutía, entre otros muchos, ¿no?, de un protocolo familiar, pues, por ejemplo, es el régimen matrimonial de los accionistas y ahí hubo un cierto desacuerdo y nunca se llegó a firmar, pero lo cierto es que sí hemos pasado por la experiencia de sentarnos a hablar de esos temas. Entonces, aunque haya pasado tiempo y se haya quedado todo en borradores, ¿no?, archivados en una carpeta, como los tengo yo en mi despacho, como si hemos pasado por esa experiencia, sí que los mensajes del protocolo los llevamos incorporados. Es decir, aunque no haya un papel firmado, sí que sabemos que hay según qué temas que han de hablarse y acordarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas que sí que tenemos acordados, ya te digo, no firmados, pero sí acordados. Pues, por ejemplo, los yernos bueno, en nuestro caso, como son solo yernos, no entran. Por ningún motivo, por no complicar la cosa, o sea, no porque estamos perdiendo seguramente mucho talento, pero es una manera de decir, bueno, es una manera de simplificar, preservemos el matrimonio, lo que sea la relación, a costa de perder ese posible talento, ¿no? Entonces, en nuestro caso quedan fuera y, como dice Lali, discutamos, nos ponemos verdes dentro nosotras y luego nos vamos a casa y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, era tenemos, por así decirlo, incorporadas normas discutidas previamente, aunque no firmadas, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que el traspaso a la siguiente generación para nosotros es todavía una gran interrogación. Yo creo que hay que plantear sin miedo la pregunta de si alguien quiere seguir o no quiere seguir y sin miedo a la respuesta, ¿no? Porque a veces yo estoy de acuerdo en que para nuestra generación sí que es una opción. Siempre tienes la sensación de que alguien hace renuncias, es decir, tú cuando estás trabajando en la empresa familiar siempre tienes la tentación de pensar yo en otro sitio estaría, no sé, brillando más, ganando más, no lo sé, ¿no? Pero todo el mundo tiene la sensación de que hace un cierto sacrificio y una cierta renuncia para permanecer dentro, ¿no? Y eso, bueno, es legítimo, pero la siguiente generación, no sé, ellos no tienen ese sentimiento de legado tan fuerte como lo tenemos nosotras, ¿no? Porque nosotros lo hemos vivido en casa, y entonces realmente las tres hemos vivido la misma vida, cada una la ha interiorizado de una manera, pero hemos vivido la misma vida, la misma familia, el mismo negocio, ¿no? Claro, ya los primos, que son mis hijos y mis sobrinos, pues evidentemente han vivido una experiencia distinta, ¿no? Y yo, mira que estoy muy interesada en transmitirles esa idea un poco dulcificada de la empresa familiar, claro, yo solo les transmito lo bonito, no les voy a contar lo malo, entonces les transmito lo bonito, todo lo que hizo el abuelo. De hecho, hemos tenido recientemente una experiencia muy bonita que ha sido, hemos vuelto por el 80 cumpleaños de mi padre a visitar la fábrica familiar, o sea, la fábrica de Indas, que vendimos hace 15 años y fue una visita muy emotiva, ¿no? Porque fue volver como a casa, ¿no? Con los nietos, claro, la idea era que los nietos conocieran, ¿no?, el origen del legado y un poco los valores de la familia. Entonces, bueno, pues ellos van recibiendo un poco ese goteo, ¿no?, esa lluvia fina, pero claro, es una lluvia fina todavía y yo no sé si ellos van a querer seguir o no. Pero bueno, yo creo que hay que plantear la pregunta y sin miedo a la respuesta y luego, oye, quien quiera seguir, pues establecer unas pautas. Y yo sí que creo que quizás es el momento
Y siempre es mejor anticiparse, porque cuando ya le pones nombre y apellidos y ya puede sonar a que qué pasa, que no quieres que mi hijo entre, sino establecer unas normas generales antes de que tengas el tema, pues el problema encima de la mesa, ¿no? Y bueno, quizás sea el momento de sentarse y por lo menos hacerse las preguntas y ver qué sale, pero no lo tenemos resuelto. Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que son cuestiones que, más allá de una serie de principios que quizás se puedan aprender desde fuera, ¿no? Porque hay mucho acervo de conocimiento ya, digamos, recogido y acuñado. Lo que veo es que, claro, cada familia tiene unas circunstancias particulares y entiendo que tenéis que aprender de lo que son vuestras expectativas, vuestras circunstancias, etcétera, ¿no? ¿Yo? Pues mira, yo creo que lo que ha comentado también José Ramón antes, lo que te caracteriza y lo que hace que tu familia sea como es también a veces una ventaja competitiva, pero también puede ser a veces lo que te puede llevar a problemas. Tú tienes que saber muy bien dónde te estás moviendo y qué tipo de personas te rodean, y cuando es una empresa familiar tienes la suerte de que conoces mucho a las personas que trabajan contigo. Eso, como digo, también tiene inconvenientes, pues porque nosotros, por ejemplo, ahora en el momento que estamos, pues dentro de las circunstancias de cada uno y del tipo de familia que tiene cada uno, de con quién está casado cada uno, o de cuántos hijos tienes o qué hacen tus hijos, pues puedes tener dentro de la misma familia el que quiere más dinero o el que quiere menos dinero o el que necesita comprar X o el que no lo necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llega el momento de que ya tenemos más de una edad y estás viendo la situación y tienes un patrimonio familiar grande y además estás haciendo inversiones, pues tienes la parte de la familia que quiere invertir, pues que ahora vamos a hacer, pues ahora el otro día, por ejemplo, en el caso de mi empresa, en el municipio de Camas vamos a construir una urbanización y vamos a hacer no sé cuántas viviendas. Y tienes el que dice, no, mira, ¿eso cuánto hay que invertir? Porque a lo mejor yo lo que quiero es repartir viviendas, porque claro, es que me quiero comprar una casa. Entonces, yo, como dice Elena, a veces hay que plantearse quién quiere seguir y quién no quiere seguir. Y sin miedo a lo que te puedan responder, que a lo mejor una parte de la familia, pues como ha pasado en generaciones anteriores, en tu caso, pues se quiere ir y lo que quiere es el dinero. Entonces, yo creo que es algo que hay que plantearse y que hay que plantearse sin miedo, o a lo mejor lo que hay que hacer, que a nosotros, por ejemplo, también nos han hecho ofertas de compra de algunas partes del negocio, pues a lo mejor tú tienes la tristeza y la pena de que te dan, de que tú lo has visto y has tenido el esfuerzo de tener una hipoteca de 12 millones de euros y eso al final une mucho. Y ese sacrificio lo has visto, es que claro, yo cuando compramos la nave, yo una hipoteca de 12 millones de euros, o sea, a mí me parecía que es que estábamos muy sobrepasados. Ahora que ya está pagado, pues yo entiendo que las generaciones que están por debajo pues han vivido ya como... Sí, yo creo que hay una circunstancia, vamos, yo lo veo en mi familia. Sí, sí. Los 10 hermanos es su criatura. Claro, no, es que es como tu hijo, o sea, es que tú lo has visto y te da... Esa afección al negocio no la tiene mi hijo. Y yo dentro que cabe, aunque pues, viva muy bien gracias al negocio, sí. pero no es lo mismo. Lo que hablaban antes también, lo que hablaba José Ramón y Ricardo, no tienen ese sentimiento de unión a la empresa, de que es... O sea, yo, mis padres y mis tíos, yo estoy seguro que jamás se han planteado el tema de vender ni nada. No, o sea, todo lo contrario. Yo creo que quieren seguirlo traspasando. Estuvo un sobrino mío trabajando un tiempo y mi padre estaba encantado. Claro. Ya un miembro de la tercera generación estuviera ahí, pero queramos o no queramos... Yo, por ejemplo, llevo 30 y tantos años trabajando ahí y lo siento también un poco más... parte de mi criatura, pero mis sobrinos, o sea, primos míos o hermanas mías, 2 hermanas mías también, que jamás han estado en el negocio, pues es natural que no lo sientan así. Entonces ellos, por lo que tú dices, ¿hay que invertir? No. Y luego, en nuestro caso pasa también, sí, a ver, entre 4 hay de todo y también depende mucho de cuáles son tus circunstancias familiares, que te dicen... Es que claro, nosotros vamos a seguir aquí trabajando, invirtiendo, dice, y luego van a llegar los niños porque ya dan por hecho que nadie se lo va a quedar, lo van a vender todos y se van a comprar un Porsche. Y entonces al final dices, ya, pero es que no es ese el sentimiento, es que el sentimiento de afección, el sentimiento
de haber visto el esfuerzo, de haberlo visto subir, y la responsabilidad de tener unas nóminas todos los meses. O sea, a mí me produce mucha satisfacción el poder dar trabajo a mucha gente y eso es una responsabilidad. Yo creo que eso no lo vive todo el mundo igual dentro de la misma empresa y dentro de la misma familia. Elena, en una conversación anterior decías una idea parecida, decías que en ocasiones esa vinculación con la empresa se diluye según se va avanzando. Sí, yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, de alguna manera o eres un héroe tratando de transmitir esos valores y que sigan teniendo la misma fuerza y demás, o realmente es complicado, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo bueno, primero que todo hay que planificarlo y organizarlo, y si tú te propones eso, pues tendrás que hacer una serie de medidas, intervenciones, reuniones, visitas. O sea, hacer un plan para transmitir esos valores. No va a ser una cosa, así que como con los hijos puede ser una cosa más espontánea. Claro. Si tú a la siguiente generación le quieres trasladar según qué mensajes, pues hay que planificar y pensar, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo transmitimos estos valores? Pues visitas, pues a lo mejor, oye, pues organizar unos planes con los niños a según qué edad, pues tienen que ir a la oficina y a que se les cuente lo que se hace, ¿no? O sea, quiero decir, que puedes establecer un plan más o menos organizado que luego tendrá más o menos éxito, pero que hay que hacer un plan, ¿no? Y luego, respecto a lo que decía Lali, sí que estoy muy de acuerdo en que la percepción como uno vive a lo que se dedica, a la empresa familiar, que puede tener la forma de más negocio operativo, más gestión patrimonial, lo puedes vivir como una responsabilidad y como yo me siento afortunada, o sea, yo en conjunto me siento afortunada de estar donde estoy, de haber recibido lo que he recibido y de la herencia, pero no herencia de dinero, sino herencia familiar en su conjunto, o sea, de valores, de la experiencia, lo que he podido vivir como consecuencia de que mi padre se haya dedicado con sus hermanos al negocio, lo que he podido aprender, o sea, todo ese conjunto del legado, yo lo vivo como un privilegio, como una suerte. Entonces, que podría estar en otro sitio haciendo, yo qué sé, no sé, viajando más, ganando más, pues es posible, pero yo lo veo como un privilegio y como una responsabilidad. A lo mejor hay, yo qué sé, otros miembros que pueden ver como, oye, pues esto no me permite vivir tan bien como vivió a papá o tan bien como yo esperaba, no sé, pero que ese enfoque distinto, claro, hace que una discusión sobre repartir un dividendo o no repartirlo, pues claro, el criterio es distinto, ¿no? En nuestro caso es verdad que esta especie de solución salomónica de estar todas por igual, pues como todas estamos dentro, nadie se queja de que el dinero se quede dentro, porque si tienes un miembro fuera, va a haber alguien que está tirando, evidentemente, más para afuera, ¿no? Entonces, por eso te digo que esta solución, que no es posiblemente la más justa, es muy estable y nos permite evitar algunos conflictos, claro, ¿no? En tu caso, Elena, y también en el tuyo, las empresas originales pues se vendieron y habéis continuado con una actividad empresarial, en parte patrimonial, ¿no? Gestión patrimonial. Lo que pasa es que nosotros... Y en parte, pues digamos... nosotros vendimos en el 2008 el Fondo de Comercio, o sea, lo que vendimos fue una red de clientes, proveedores y corresponsales internacional. Y los trabajadores se cedieron totalmente. Pero nosotros, como te dije, como siempre hemos tenido separado, teníamos una empresa que era patrimonial, que lo que hacía era compraba todas las naves industriales y todas las oficinas del negocio principal. Entonces, de repente, nuestros trabajadores se integraron en otra empresa y nos quedamos, pues eso, con naves industriales y oficinas por el mundo entero. Y entonces había que pensar qué se hacía. Entonces, en muchos sitios simplemente se han alquilado a empresas del sector, pero en Madrid pensamos que teníamos que hacer algo, que éramos jóvenes en aquel momento, teníamos como, algunos no llegaban a los 40, y que era una pena ya lo de vivo de las rentas, y aparte porque considerábamos que algo había que hacer. Y entonces empezamos a invertir en negocios diferentes. Seguimos vinculados a la logística, pero ahora hacemos logística para otros transitarios. Hicimos mini almacenes, trasteros, tenemos también una empresa con 800 trasteros. Hemos invertido también en teatros, estamos en 3 teatros. Hemos hecho un centro de negocios y ahora, promociones inmobiliarias también hemos hecho en algunos ayuntamientos. Intentamos diversificar y sobre todo para que cada uno pueda estar implicado de verdad dentro de la empresa y cada uno pueda desarrollar la parte que más le va precisamente dentro de esa estabilidad, para que no haya
problemas y a nosotros nos genera esa igualdad, nos genera mucha estabilidad. Precisamente ahí quería ir porque ¿cómo gestionáis, digamos, la división del trabajo, ¿no? Pues de yo creo los que hermanos? como Elena tenemos repartidas las funciones. Yo, por ejemplo, una de mis hermanas es muy comercial y entonces te vende lo que quieras, entonces ella tiene que estar en el departamento comercial siempre. Yo pues a lo mejor sirvo más para un papel más ejecutivo y yo mando más, porque eso me dicen, tú mandas mucho. Pues yo mando y ya está, ¿no? Yo sé mandar, sé dirigir equipos, es lo que hago bien, no sé hacer otra cosa. Luego tenemos una parte más, como decía José Ramón, pues tenemos un hermano que es también un cerebrito de los números, los balances, y que es el que nos viene a veces con unas ideas de bombero de hay que invertir, y decimos, para un poco, vamos a pensar. Pero intentamos, siempre da igual que trabajes mucho, que trabajes poco, por las circunstancias. Yo hay veces que tengo mucho trabajo y veces pues que a lo mejor vivo más feliz, pero todos tenemos la misma participación, tenemos el mismo dividendo, tenemos la misma nómina y tenemos los mismos privilegios. Los coches son parecidos, no, es que es muy importante, o sea, mantener. Luego se puede tener otro coche de no sé qué, o sea que, pero que todo, aunque no está escrito, como dice José Ramón, es verdad que son cosas que se comentan y que se hablan y que yo creo que el problema que tenemos es que no queremos afrontar, porque esa parte no la hemos hablado todavía, pero tendremos que sentarnos qué va a pasar pasado mañana. Porque no, mientras estemos los 4, además nosotros tenemos la experiencia de otra empresa en la que eran 4 socios y han ido falleciendo, que creo que queda uno original, y claro, en esa empresa nosotros de momento somos 4 en un 25%, en el otro lado son 7 y en el otro lado, y es muy complicado y no son 4 familias, pero al final es que estamos hablando ya de 25 familias. Claro. Y con circunstancias diferentes. Sí, mis tíos tenían, como curiosidad, tenían 4, cuando compraron un coche, 4 Peugeot 505. Sí, nosotros compramos igual también. O sea, de repente no sé quién le toca cambiar coche y entonces se compran 2. Digo, pero vamos a ver, que no estamos comprando paraguas. Sí, entonces compran, bueno, como con renting, da igual, pero que siempre todos los coches iguales. ¿El qué? Claro, ahora es más complicado. Claro, entonces el problema es pasado mañana. Yo creo que cuando la relación es muy cercana es muy fácil, siempre que haya igualdad. Para nosotros, como dice Elena, la igualdad es lo que nos da estabilidad. Muy bien, yo no sé si hay alguna pregunta del público. Quería recordaros que tenéis un papel donde os habéis sentado, es una pequeña encuesta por si sois empresarios y bueno, si queréis rellenarla, la verdad es que nos facilita. Vale. Sí, tenemos un tiempo para la encuesta. Sí, claro. Ahora mismo. Sí, y Te hacemos si hueco. queréis, os damos un par de minutos para responder y luego si hay alguna pregunta, a mí se me ocurren varias, pero si hay alguna pregunta del público yo lo prefiero.